Bienvenidos a la carta a los Hebreos. Les he explicado antes que cuando vamos a estudiar un libro de forma sistemática, independientemente si se trata de la Biblia o no, un libro por sí solo, los detalles introductorios son punto de honor. Esto no es un estudio sistemático, esto es más bien un devocional. Y el propósito de este programa es tratar de animarles y de empujarles en dicho devocional. Aún con esa salvedad, debemos estudiar los detalles introductorios. Claro que no vamos a profundizar en ellos. Supongo, si hiciéramos lo que deberíamos, para un estudio sistemático nos va a llevar 1 o 2 horas. Tratándose de un devocional, lo abordaremos en 5 o 10 minutos, pero hay que mencionarlo. Así que arrancamos con el primero, Talo. La primera pregunta son datos introductorios sobre el libro de los Hebreos. En cuanto al contexto histórico, la forma en la que el autor se refiere al templo y algunas ordenanzas que se hacían adentro del templo, nos dejan entrever de que aún no había sido destruido. Sabemos que Tito Flavio entró y destruyó el templo en el año 70. Eso quiere decir que esta carta probablemente fue escrita entre el 68 y el 69, o mejor dicho, antes del 60 y punto. ¿Qué estaba sucediendo antes de ese tiempo? Los cristianos estaban empezando a ser brutalmente perseguidos. Eran considerados enemigos de Roma y muchos de los judíos que estaban siendo perseguidos por ahora creer en Jesús. Pero estoy abierto. A ver, cuéntenos por favor, porque nos dice en el monitor que no está saliendo el sonido de Talo. Pero sí se escucha. Bueno, si alguien nos ayuda y nos dice si están escuchando bien a Talo, por favor, o no, me refiero a los que están sintonizados, nos pueden decir si la voz de Talo se está escuchando con claridad. Con un sí o un no podemos correr. Y sé que tardamos en que llegue la señal acá, pero sí, dicen que sí. Bueno, desconecta por favor, ese no funciona. Entonces, muchos de los judíos que ahora estaban empezando a creer en Jesús se veían bastante tentados a volver al judaísmo porque creían de que estaban siendo perseguidos porque Dios los había dejado y estaba mal creer en Jesús. Entonces el escritor de Hebreos les está diciendo a todos los judíos que ahora son cristianos y les está presentando a Jesús como el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Bien, en cuanto al propósito de la carta, ya Talo les dio un marco teórico de lo que es el contexto histórico. Dentro de ese mismo marco es punto de honor referirme al propósito del por qué fue escrita, y era evitar que los cristianos hebreos, note la diferencia porque hay cristianos gentiles, pero puntualmente en este caso los hebreos o los judíos volvieran al judaísmo, se cobijaran en él debido a la persecución. De ahí que el escritor tiene como objetivo mostrarles que Jesús está muy por encima del judaísmo. O dicho de otra forma, que el cristianismo estaba muy por encima de la cobija en la que ellos pensaban resguardarse. Eso sería el propósito de la carta. Ahora vamos al autor. Tenemos algunos posibles candidatos: Pablo, Bernabé, Lucas, Apolo. Sin embargo, no dice quién es el autor, no reclama autoría. Por lo tanto, no podemos realmente hablar sobre eso. No sabemos su paternidad, pero sí sabemos que su inspiración es indiscutiblemente por el Espíritu Santo.
Y quiero añadir el hecho de que la información sacerdotal que está aquí no la tenían muchos judíos. Esa información no estaba tan accesible como ahora nosotros la tenemos. Tenían que ser miembros especiales del Sanedrín o fariseos. El único que cumple con la descripción para poder escribir semejante carta es Pablo. Yo sabía que te ibas a sentir tentado a sugerirlo y no sos el primero. En realidad son muchos autores los que se ven tentados, pero hay bastante evidencia que también muestra que no pudo ser Pablo. Y como todo raya en especular, y nosotros no tenemos el tiempo de ello, basta con decir al final del camino que no tenemos el autor de la carta. Que está inspirada por Dios, está inspirada por Dios. No solo eso, yo diría que es el tratado teológico filosófico, si no más portentoso del Nuevo Testamento, uno de ellos. Claro que hago mal en yo incluir adjetivos calificativos cuando se trata de libros de la Biblia, pero en un intento de animarles y de decirles que estamos ingresando a una de esas cartas ricas doctrinalmente hablando. En nuestro seminario teológico es toda una materia. Se lleva aparte de cualesquiera otra. Es toda una materia. Y estoy seguro que nunca terminen de verla. No, siempre quedan cosas en el aire. Yo me he estado preguntando que no sé cómo vamos a hacer para abordar en 20 minutos algunos de estos capítulos, como por ejemplo cuando lleguemos a los rudimentos de la doctrina de Cristo, o cuando lleguemos al tabernáculo, o cuando lleguemos al nuevo pacto, no sé. Y antes de que alguien diga, pastor, pero no tenemos por qué correr, si de todas maneras podemos tomar el tiempo. El punto es este, lo he estado pensando. Si en alguno de estos capítulos se me ocurriera ¿partirlo a la mitad? O en 3, o en 5, o en lo que sea necesario, el problema es que van a dejar de leer un capítulo al día. Por el plan que teníamos. Por el plan de que esto es un devocional y no un método sistemático. Sí, la verdad es que es un desafío para todos aquellos que quieren saber más, que busquen por su cuenta o que se inscriban al seminario. Bueno, estás como la madre patria España que maltrata a sus hijos. No, lo que sucede es que es un devocional. Yo sé. Bueno, dejemos lo que no podemos resolver por ahora, y lo dije porque quizás a alguien se le ocurre alguna idea que nosotros no hemos tenido. Quedaste en el autor, ahora vamos a los destinatarios, es carta. Así que debemos preguntarnos, bueno, ¿y a quiénes les escribió? Fue al grupo de fieles, creyentes judíos, conocedores del Antiguo Testamento, que habían escuchado el Evangelio y su inmadurez o su poco crecimiento en el Evangelio les estaba haciendo acariciar la posibilidad de regresar al judaísmo. A ellos es dirigida esta carta. ¿Nos vamos a las 5 de una vez? El estilo en el que está escrita. Está escrito en estilo retórico y de contraste. Y vive contrastando a Jesús versus algunas otras entidades que los judíos consideraban divinas, tales como ángeles, Moisés, Abraham, el sacerdocio mismo. Incluso Melquisedec, aunque después ahí explica todo eso que no me voy a entrar ahí. Recalco, contraste es el color blanco contrasta con el color negro. El estilo retórico para expresar una idea es no comparar, sino contrastar. Jamás vamos a comparar a Jesús con los ángeles, aunque ellos sí. El escritor lo contrasta y dice, no, Cristo es superior a los ángeles. Y ese es el estilo. Si busca un poco más
En los libros encontrará que también lo citan como un tratado filosófico, porque ocupa mucho lo que sería pues una especie de tratado científico. Pero dejemos eso hasta ahí. Aquellos que quieren entender el Antiguo Testamento en luz del Nuevo deben de leer esta carta con seriedad. Bueno, vamos entonces a la pregunta. ¿Qué dijiste que seguía? La 5. Dale. ¿Fue hecho superior a los ángeles? ¿Es creado Jesús? Absolutamente no. Sabemos que Él es creador. Acá empieza el contraste. Está contrastándolo con los ángeles, pero a la vez está citando que es superior porque es creador, no es co-creador. No es que nuestro Dios le concedió el permiso a nuestro Señor Jesucristo para crear 2 o 3 ángeles, o que creó varios ángeles y entre ellos estaba el Señor Jesús. Jesús es Dios, Él es creador de los ángeles, y en honor a ello dice que fue hecho superior, pero haciendo eco del estilo de contraste. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús estuvo ahí en la creación. Jesús es creador y es la razón por la que fuimos creados. Cuando en el seminario estudian la carta a los Hebreos, me imagino les dicen que este es el libro de la Biblia con más doctrinas implícitas, ¿no? Si alguien quisiera estudiar doctrinas bíblicas solo con la carta a los Hebreos, sería atinado. Y creo que la primera doctrina que encontrarían o que deberían resaltar es la doctrina de la Trinidad, haciendo eco a que Jesús es Dios y que es creador, pero eso lo dicen los siguientes versículos. ¿Cuál era la siguiente? La siguiente que vamos a estudiar hoy es la 8. ¿Qué son los ángeles y cuál es la función en relación a nosotros, a los herederos? Son espíritus ministradores. Ministrador, eso lo dice el verso, que imagino ya leyeron. Ministrador significa servidor. Entonces, aunque redundante parezca, preguntar: ¿y cuál es la función con relación a los hombres? Bueno, si ya dijimos que es un espíritu ministrador, es como decir en español, es un espíritu servidor en favor de nosotros. ¡Wow! Vaya privilegio. O sea que la función de muchos ángeles es simple y sencillamente servirnos a nosotros. ¿Te imaginas si Dios hiciera con nosotros lo que hizo con Elías y le dijera: abrí tus ojos otra vez, y le enseñó el ejército de ángeles que estaban alrededor de él? ¿Te imaginas? ¿O fue Eliseo? Creo que nos sentiríamos avergonzados en pensar que tantas veces hemos mostrado angustia y casi desconcierto del por qué Dios no nos asiste. Y diríamos: debí cerrar mi boca. Yo no quiero jactarme de la propiedad en la que estamos de ninguna forma, diciendo que tenemos algún tipo de protección especial, pero deben de saber de que el lugar donde nosotros hacíamos Patmos antes es uno de los lugares más peligrosos de esta zona. Los estudiantes aquí aprendían a diferenciar entre balazos y cohetes y cohetes de vara. Entonces, esa era como una de las materias aquí. Ese fue un balazo. Y también de saber entrar y salir a las horas adecuadas. Ahora quisiera abrir mis ojos y preguntarme cómo es que nunca en 5 años... No, pará.
Vos no sabés toda la historia. En 5 años. Por eso digo. Yo he vivido aquí 5 años. Decís 5 años porque sos joven. Sí. Pero ya termina, perdón. Es que la protección especial llegó cuando llegué yo. No, van a sonreír con lo que les voy a contar. El problema que vos sufriste era otro. No, y el punto incluso de que bastantes de las actividades que hacemos con Patmos son afuera, y a veces mientras estamos limpiando las grama y cosas así, encontramos culebras, encontramos tarántulas, escorpiones, y nunca ha sucedido nada con nadie. Alacranes. Sí, alacranes también. No es escorpión. Ah, ok. Bueno. Y ahora quisiera abrir mis ojos y preguntarme cuántos ángeles tiene aquí Dios cuidándonos y protegiéndonos. ¿Sería yo un bobo al pensar que a Dios le puede preocupar un virus que se entrometa en sus planes y venir a una casa que ha sido consagrada para Él? Ahora quiero hablar de sus casas. Si ustedes han invitado a Jesús a vivir en su casa y si Él es el dueño de su casa, deben de tener también un ejército de ángeles cuidándoles. Porque dice aquí que son ministros, o sea, son personas o son espíritus enviados para ayudarnos y para servirnos. Dije que esa es la historia que vos conoces, pero voy a contarles algo que pocos conocen hoy por hoy. Esta propiedad, el misionero Chuck Eason la compró hace casi 30 años. Más creo, 40. A ver, 2020 menos para el 89, ¿cuánto es? Del 89 al 20 son 30 y pico, ¿no? Entonces la compró más de 40 años atrás. Lo que quiero contarles es que en los 80s, para la guerra, esta ya era una zona peligrosa. Wow. En la guerra. O sea, cuando digo la zona me estoy refiriendo a lo que es San Martín. Bueno, de sobra saben que en la guerra Suchitoto, bueno, ustedes no, por ser jóvenes, pero Suchitoto era territorio, ¿cómo le llamaban? ¿De la guerrilla? Sí, era de la guerrilla, pero le tenían una frase especial. O sea que ya de ahí sabíamos que la guerrilla comandaba y era un riesgo meterse. Una de nuestras misiones está en una colonia de guerrilleros. Exacto. Un saludo si nos están viendo. Entonces, toda esta zona, desde luego, fue peligrosa desde entonces. Pueden imaginar lo que quieran en ese periodo de guerra en esta área. Lo que se les imagina. Una tan sola vez. Territorio liberado. Una tan sola vez en casi 20 años. La guerra duró de los 80 a los 70, 15 años, qué sé yo. Digamos una vez en 10 años. Vino un grupo armado. En ese entonces, Radio Vea era la segunda, única estación de radio evangélica en el país. Imagínense, hoy hay más de 20. En ese entonces esta era la segunda y única. ¿Y en Centroamérica? Ya habían en Guatemala bastantes. Que Radio Vea funcionaba en toda Centroamérica. Bueno, Radio Vea tiene en Guatemala, El Salvador y en Nicaragua. Y fue el papá de David Eason quien fundó las 3 emisoras. No me están contando, yo he visitado las torres de transmisión y los estudios, David me ha llevado y conozco la historia de primera mano. Pero en fin, en esa época de guerra, una vez un grupo armado entró, amarraron a los locutores y al gerente de la radio, que por cierto era un misionero puertorriqueño. Amarraron a la secretaria, todos con, creo que eran Galil, los fusiles automáticos de ese entonces. Los pusieron contra el suelo y les dijeron,
Los vamos a amarrar porque esa es nuestra forma de protegernos. No les va a pasar nada. Wow. Necesitamos vuestros micrófonos 1 hora. Queremos lanzar nuestra publicidad. Pero no se preocupen, queremos que el locutor nos ayude. Y si no nos ayuda, entonces sí tendremos que hacerles daño. Entonces el gerente les dijo, anda, ayúdale. Y transmitieron, creo que media hora nada más, porque el riesgo de que vendría la Fuerza Armada. Se fueron y dejaron al locutor desamarrado. Y le dijeron, desamarra a todos. Esa ha sido en 40 años la única experiencia difícil que ha sucedido aquí. Ahora, estoy diciendo... guerras, terremotos, pandillas. Estamos en medio, chele. De laves, la cárcava esa que cada vez que llueve fuerte nos hace pensar, ay, hay que ir a cuidarla. ¿Cuál es entonces la única respuesta probable? Aquí hay un ejército que no vemos. Deben haber ángeles cuidando esto, como deben haber en todos aquellos sitios que han sido consagrados para predicar el Evangelio. Y casas de familias que han sido consagradas para servir al Señor. Sí. Así es que este lugar mide más de 3 manzanas. ¿Cómo podemos sentirnos seguros en 3 manzanas? No hay forma. En un bosque, en San Martín, tienen que haber ángeles. Ahora, ya fue el tiempo, ya no hay para mero cristianismo. ¿Alguna vez usted sintió que ángeles estaban cerca de usted? Sé que esto va a parecer no una instrucción de la Biblia, pero estoy obligado a contarlo y a decirlo para animarles, porque vos hiciste eco de que estaban esos ángeles cerca de Elías, sí, o Eliseo, uno de esos dos. Eliseo Gracias, maestro. Y su asistente no era capaz de verlos. ¿Cuántas veces Dios habrá enviado ángeles que nosotros nunca vimos? Voy a narrarles una de esas experiencias. Si usted quiere decirme, pastor, esa es su vivencia, eso no está en la Biblia, tiene todo el derecho, y yo le diré, tiene razón. Pero no encuentro otra explicación. Sucedió también en los años 87, 88 o 90. Mi hermano mayor, Leo, tuvo un accidente, rompió el parabrisas con su cerebro de un vehículo. Él ha dicho esto en su testimonio y no fue porque andaba en buenos pasos, andaba alcoholizado esa noche y fue una forma. Él dice en su testimonio que Dios lo atrajo con cuerdas de amor, porque no había otra vía. Entonces, él estuvo en coma en el hospital casi 40 días. Pueden imaginar 40 días en coma. Recuerdo que el expediente de los médicos, del médico que lo asistía, pasó casi 2 semanas sin irlo a revisar, porque eso me lo dijo una enfermera. Mire, me dijo, no creemos que médicamente su hermano tenga oportunidad de vivir, ya es un vegetal, está respirando de forma artificial. Entonces, los médicos están con tanta carga que ellos tienen que decidir cuál pasan y cuál no pasan. Claro que eso hacía el corazón de mi mamá y de la familia más chico y se estrujaba de angustia, de tristeza y dolor. Entre esas noches
a la 5ª o a la 10ª, antes de que él despertara, nos dijo el médico que lo asistía, el especialista, él ha empezado a reaccionar. Les tengo buenas noticias, vamos a retirarle el respirador. Creemos que él se va a reponer. Por cierto, me preguntó a mí, ¿ustedes han contratado un médico privado que viene a dar su opinión cada noche? Yo sonreí y le dije, ¿médico privado? No. Él dijo, cada noche viene un médico, no es de nuestro hospital, es un hombre muy amable y siempre está con su mano sobre ese paciente. Wow. Yo empecé a preguntar a los amigos, ¿alguien sabe quién es ese médico? Nunca nadie supo nada. Así que si ustedes me preguntan, yo la única explicación válida que puedo hallar es que Dios enviaba un ángel. Sí, ya sé que me va a decir, oiga pastor, eso es emocionalismo, Dios no necesita enviar un ángel cada noche para hacer un milagro, basta con que lo diga. Todo lo que tiene que ver con ángeles son espíritus ministradores que no está escrito. Y la Biblia nos dice que hay espíritus ministrando en favor nuestro. No tendría que sorprendernos que Dios en su amor envíe ángeles a cuidar de nosotros. Sin dejar de mencionar que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno, terminamos. El tiempo ya no es nuestro. Seguimos mañana al capítulo 2. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pasen feliz noche y que la paz de nuestro Señor nos acompañe a todos.